Bienvenido a tu espacio de la Renovación Carismática Católica, RCC Siloé. Hoy, mis hermanos, con un tema el cual a todos nosotros nos va a llevar mar adentro con el Señor, y es la primera vez para predicar. O tú puedes decirlo, quiero empezar a predicar. Pero vamos a orar, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos ante tu trono de gracia, para que nos llenes de tu amor, nos llenes de tu Espíritu Santo, sanes nuestras heridas, limpies, Señor, todo aquello que nuestro corazón tiene y todo aquello que nosotros andamos sobrecargados. Danos de tu Espíritu Santo, sana nuestras heridas y especialmente en este momento, Señor, pon carbones encendidos en nuestra boca, en nuestra mente y corazón, para ser dignos de proclamar tu palabra y poder escucharla. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María nuestra Madre. Amén. Gloria a Dios. Bienvenido, mi hermano. Vamos a sumergirnos en la palabra del Señor. Vamos hoy a introducirnos en este maravilloso tema. Quiero empezar a predicar por primera vez. Por lo cual, quiero que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 4, versículo 20. Pedro les dice a los sacerdotes, a los fariseos, después de haber sido ellos cogidos presos en el templo y recibieron los azotes en la espalda, los sacerdotes y fariseos les prohibieron predicar en el nombre de Jesús. Pero en el versículo 20 del capítulo 4, Pedro se pone al frente de todos los apóstoles y con una voz llena de autoridad les dice: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Mi hermano, el fundamento de la predicación es lo que el apóstol declara en un momento crucial en la vida y ministerio y caminar de todos los apóstoles. San Pedro, lo dice con voz potente, con una voz llena de amor, pero llena de convicción. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y mis hermanos, para nosotros debería ser el concepto clave de cualquier predicador o de todo predicador. Todo aquel que quiere anunciar el mensaje de Dios. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y eso te quiero conversar una historia, o mejor dicho, un momento en mi vida, el cual pues al iniciar en la renovación y recibir el bautismo en el Espíritu, algo que mi corazón sintió sobremanera y un fuego el cual me devoraba internamente. Y yo también al momento que recibí la infusión del Espíritu Santo y me dijeron, pues los hermanos, Dios te está regalando el don de la predicación. Y yo tenía el anhelo, el deseo de predicar la palabra del Señor, pero no sabía cómo, de qué manera, de qué forma, cómo empezar, cómo desarrollar, cómo llegar a las personas, de qué manera expresarme. Y a mis 18 años tenía pues todo ese tipo de inquietudes, todo ese tipo de preguntas, de cuestionamientos, cómo empezar a predicar. Para ese entonces venía pues a nuestra familia aquel que se convirtió para mi vida en mi padre espiritual, Padre Ricardo Giraldo, y le mando un fuerte saludo también a través de esta predicación a él. Y recuerdo que él venía a mi casa porque estaba cerca del aeropuerto. Y él de esa manera iba pues a sus diferentes eventos que le invitaban en la renovación en otros países del mundo. Y pues siempre que él venía nos íbamos juntos a comprar libros en la librería espiritual. Y un día que nos íbamos caminando juntos, empecé a decirle: padre, por favor, le digo, usted, le digo, que es predicador internacional, pues le llevaban a muchos eventos, él siempre me dejaba sus cassettes para yo escuchar después sus predicaciones. Digo, pero padre, le digo,
¿Cómo? ¿Cómo puedo empezar a predicar? ¿Usted cómo predica el evangelio? ¿Qué hace usted? Le digo, ¿cómo? ¿De qué manera hace para llegar a la gente? ¿Cómo discierne? Y le iba preguntando. Todos los 40 minutos que fuimos caminando a la librería, le iba preguntando, ¿y usted cómo hace? ¿Cómo dice? ¿Y cómo le salen las palabras? ¿Y cómo empiezo yo? ¿Y de qué manera? Y el padre todo el tiempo callado. Mientras caminaba no me decía nada, no me hablaba. Yo le seguía lanzando preguntas, y él no me decía nada. Yo entre mí decía, pero ¿por qué no me habla? ¿Por qué no me dice nada? De repente entramos a la librería y mi sorpresa, el que estaba en la dirección de la librería era un antiguo amigo de la familia, que él pues había estudiado mucho, más aún estaba a punto de convertirse también él en sacerdote, pero por situaciones de su vida, pues él no pudo concluir y no se ordenó, pero era una persona con un crecimiento espiritual muy grande, muy excepcional, con muchos estudios realmente. Entonces, cuando llegamos a la librería, le encuentro con un señor frente a él, y que le explicaba, que le hablaba. Le digo, hola, ¿cómo estás, José? Qué gusto encontrarte. Y le digo, ¿qué están haciendo? Y de repente el padre empezó a buscar los libros y pues ya nos separamos. Yo comencé a preguntarle, ¿qué haces? Y él me dice, lo que pasa es que le estoy explicando a este amigo mío cómo predicar. Entonces a mí se me pararon las orejas. Y le dije, oye, le digo, ¿sabes qué? Yo también tengo ese deseo de cómo predicar, qué tengo que hacer, cómo debo de hacer, le digo, y estoy en toda esa búsqueda, le digo así. Imagínense, yo mis 18 años y medio, no había pasado mucho tiempo que recibí el bautismo en el Espíritu y tenía ese deseo, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces él me queda viendo, este amigo me queda viendo y me dice, verás, primero, para tú empezar a predicar, tenemos que hacer contigo un camino. Y el primer paso que tenemos que hacer es que tú te conviertas en mi discípulo, dice él así. Entonces yo me quedo viendo, le digo, ya. Y segundo me dice, para que tú seas mi discípulo, tienes que venir acá, tienes que sentarte a escucharme, tienes que oír cómo y de qué manera te explico. Y además dice, como yo tuve mis estudios de teología, filosofía, tuve aparte de eso, tuve estudios de lo que se llama la historia sagrada, de Biblia. Aparte de eso, también yo estudié lo que es la exégesis y comenzó a hablarme de todos sus estudios, de sus títulos, de los semestres avanzados. Y pues yo me quedé con la boca abierta, porque yo pues apenas estaba empezando ya a leer la Biblia, apenas estaba empezando a entender la Biblia y apenas estaba empezando a enamorarme de la Biblia. Y él me hablaba ya de cursos altísimos de teología, de filosofía, de exégesis. Me estaba hablando ya de cosas que en mi vida no había escuchado y me quedé realmente con la boca abierta. Y le digo, wow, le digo, entonces ese es el camino, le dije así, ya. Entonces yo me quedé así viéndole y me dice, verás, me dice, te voy a dar un ejemplo de cómo predicar, me dice él. Eso cogió la Biblia, abrió, dije, a ver, voy a coger un texto al azar, cogió y dijo acá, nos leyó un texto y comenzó a explicarnos y dijo, y Jesús se fue a este lugar porque salió de acá y de repente, y nos comenzó a hablar de datos, de sitios, de lugares, nos comenzó a hablar de cuestiones de historia, cuestiones de historia del pueblo de Israel en ese entonces. Yo me quedé fascinado, dije, wow, eso es, dije yo, de eso es lo que yo necesito. Entonces, mientras yo estaba con la boca abierta viéndole a él, de repente el padre que estaba por allá y que parecía que ni nos escuchó la conversación, me dijo en un momento, Rubén, así vamos. Y pues como cuando usted silba al perrito, ¿no? A las orejas arriba y se va atrás, así me fui yo corriendo atrás de él. Entonces yo me quedé callado, porque yo dije, ese es el camino, dije yo, por ahí es donde voy a aprender a predicar, dije yo. Entonces al padre Ricardo, yo en el camino ya no le dije nada, ya no le pregunté, como le hice hace un rato, estaba callado ya porque dije, por ahí va, dije, por ahí me indicó Dios.
Cuando ya estábamos regresando a la casa, el padre se detiene de golpe, ¡pac!, me dice, y me queda viendo. Oiga, me dice así el padre, me dice, oiga, me dice a mí, ¿usted ha besado alguna vez? Me dice a mí. Y yo le quedo viendo al padre y le digo, pues claro, pues padre, le digo, desde luego que sí. Y me quedo viendo al padre y me dice, a ver, cuénteme, me dice, a ver, ¿cómo fue el mejor beso de su vida? Entonces le digo, no, pues como es padre le voy a explicar, ¿no? Para que sepa bien cómo es besar. Entonces me pongo a explicarle, me pongo a hablarle, le pongo a decir, le pongo pues a darle pues con santo y seña, y me dice, ¿cómo era la chica? Me dice, y le digo, esta chica era así, tan guapa, tan bonita, de esta forma, y me pregunta, ¿y cómo le conquistó? Me dice el padre, no, pues para conquistarle hice esto, hice este otro, bueno, y comencé a contarle, se queda así, muy bien, ¿y cómo fue su primer beso? Me dice, no, pues el padre, le digo, el primer beso fue en cambio diferente, fue de esta manera, tanto detenía, y pues emocionado le contaba, y el padre se queda, muy bien, me dice. Eso es predicar, me dice. Es contar de tu vivencia, me dice. Es hablar de lo que has visto, de lo que has oído y de lo que sientes, me dice. Eso es predicar. Predicar es hablarles de Jesús desde la propia experiencia de tu vida. El beso de amor que va dejando Dios en el paso de tu vida. Es a todos transmitirles lo que el amor de Dios está haciendo en ti, me dice. Eso es predicar. Y con ese pavo real, absolutamente nada, me dice. No vaya para allá. Con ese pavo real, no haga nada, me dijo así. Hermanos, desde ese día comencé a comprender y entender que el oficio del predicador es lo que nos dice aquí el apóstol San Pedro. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y en esa tarde donde me decía a mí el padre Ricardo, me hablaba y me decía de esa forma tan sencilla en la que tenemos que llevar a Cristo a los demás, la forma en que nosotros tenemos que llevar a Dios a los demás, con la experiencia de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios auténtico, que no está solo sumergido en libros, que no solo está sumergido en ciencias, que claro, que nos ayudan, que a través de ellas podemos nosotros conocer y ampliar la mente, pero no solo es el intelectualismo el camino para llegar a Dios o para hablar de Él, sino la experiencia real. Jamás suplirá la experiencia real y el encuentro con Jesús el conocimiento. El conocimiento siempre tiene un tope, el conocimiento siempre tiene una limitación, el conocimiento siempre va a tener hacia nosotros lo que es pues una camisa de fuerza, pero jamás el conocimiento suplirá a lo que es el encuentro personal. Yo no puedo amar a alguien solo por una carta. Yo no puedo amar a una chica solo por chat, solo por WhatsApp, ¿no es cierto? Yo necesito a la persona que amo mirarle a los ojos, estrecharle en los brazos, darle un beso, irme a tomar un café, irnos de paseo, irnos al cine, hacer una vida, y así nos vamos enamorando. Y con Jesús es una relación personal, no de aquel que me han conversado, no de aquel que me han hablado, no de aquel que he encontrado en un libro, sino de aquel que se ha presentado a mí, a mi vida, y me ha amado, me ha perdonado, me ha sanado, ha roto mis cadenas, me ha dado nueva vida. Le he encontrado porque Él me amó primero. Yo estaba perdido y Él me halló. Y el encuentro con Jesús no suplirá jamás lo que es solo el conocer, porque quiero que usted entienda el siguiente concepto. Una cosa es conocer de Dios,
y otra cosa es conocerle a Dios. Una cosa es conocer de Jesús y otra cosa es conocerle a Jesús. Una cosa es, mi hermano, decir, pásame un café, y otra cosa es decir, sentémonos a tomar un café, ¿sí? Una cosa es, oye, pásame ese café, y otra cosa es, sentémonos a tomar el café. Y el predicar, mis hermanos, es sentarnos a la mesa con Jesús. De esa manera nos trasladamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo del 3 al 5. 1 Corintios capítulo 2 del 3 al 5, y nos va a decir San Pablo: me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, esta es la cita clave para todo aquel que decide ser un predicador del Evangelio. 1 Corintios 2 del 3 al 5. ¿Cómo nos dice Pablo? Me acerqué en debilidad, con timidez y temblor. Hermanos, y esa debe ser la característica de todo predicador, aunque lleve años en este oficio, siempre sentirnos débiles, siempre tener esa timidez y ese temblor, esa necesidad. Como dice San Pablo, y mi mensaje y predicación fueron muy sencillos, en lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos. Hermanos, el predicador es aquel que lleva la sencillez de la palabra del Señor, la sencillez del Evangelio. Hermanos, cuando Jesús predicaba, ¿de qué hablaba? Miren los lirios del campo, miren qué decía el Señor, las aves del cielo. Jesús hablaba a un pueblo de agricultores, del trigo, de la cizaña. Jamás les vino con palabras rimbombantes, rebuscadas, extremadamente teológicas y sumamente elevadas al cielo. ¿Cómo les hablaba? La perla, el tesoro escondido. A personas que llegaba la palabra de Dios a sus corazones. Y hermanos, y así nos dice también San Pablo, mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos, sofisticados o persuasivos, a veces pensamos que para ser grandes predicadores tenemos que llegar con discursos ingeniosos, sofisticados, persuasivos, con discursos que las personas tienen que estremecerse ante nuestra sapiensal conocimiento o nuestro extremo y gran potencial de haber adquirido tanto conocimiento. Como una vez invitaron a un hermano a dar una enseñanza a los servidores, y este hermano comenzó a citar un santo, otro santo, que una palabra, que otra palabra, hermanos, y un rato ya estábamos todos ya mareados de tantas encíclicas, de tantas palabras, y nunca fue a la sencillez, nunca fue al origen del Evangelio, a la palabra de Dios. Nosotros no podemos ir nunca con discursos sofisticados, mensajes persuasivos, con palabras rimbombantes para hacernos nosotros los que sabemos mucho, para que tal vez cogiendo 3 palabras que el pueblo de Dios desconoce, hacerlos nosotros los ingeniosos, los que sabemos más. San Pablo dice que no. Mi predicación fue muy sencilla y nunca dice con discursos ingeniosos o persuasivos o sofisticados. Más San Pablo dice, confié solamente en el poder del Espíritu Santo, y ahí viene realmente para nosotros lo que se llama el sello de calidad, lo que va a diferenciar al que es realmente siervo y predicador del Señor. Los signos, prodigios del poder del Espíritu Santo. Nuestra predicación debe de tener poder. La predicación tiene que poder
fuerza de Dios. Confíe, dice San Pablo, solamente en el poder del Espíritu Santo, porque nosotros podemos adquirir, hermanos, el conocimiento, sí. Podemos adquirir las técnicas, sí. Podemos adquirir muchas metodologías, sí. Muchas fuentes, sí. No digo que sean malas, pero lo que nosotros debemos sobre todo aspirar y jamás faltar en las predicaciones es el poder del Espíritu Santo. Y lo dice en el versículo 5, lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. En muchos canales que he encontrado en estas plataformas y que dicen predicar por primera vez, empiezan los jóvenes o algunos a tomar muchas veces lo que aprendieron en la universidad como que se tratara de dar un discurso, como que se tratara de formular simplemente pasos, como que se tratara simplemente de hacer una estructura para poder predicar. ¿Es necesaria? Sí, yo siempre digo, Dios es un Dios de procesos y de orden, desde luego, pero eso, mis hermanos, no simplemente suple al poder del Espíritu Santo. Y Pablo lo dice, para que ustedes así no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y de esa manera les quiero compartir la primera vez que yo prediqué la palabra de Dios. La primera vez que prediqué, fue la primera vez que prediqué. Ya creo que tenía algo de 20 años. Ya estaba en el ministerio de alabanza, estaba sirviendo y tenía ese deseo, ese anhelo de predicar. Nunca me lo habían pedido, ni en mi grupo, ni en el ministerio. Yo tenía el anhelo de poder dar una predicación. Estábamos con el Ministerio de Música de Alabanza dando un seminario de vida en el Espíritu. Y de repente nuestro servidor, ya estábamos en la mitad del seminario, nos dice a todos, miren, la próxima semana se me dificulta, tengo un compromiso familiar muy grande, así que como no voy a estar, por favor quiero que me ayuden con la enseñanza. Entonces yo me lancé, así como cuando Pedro se lanzó, mis hermanos, al agua, me lancé sin pensar dos veces, sin pensarlo dos veces. Le dije, yo predico, le dije así, yo predico. Entonces él se queda viéndome, porque yo jamás lo había hecho. Era un joven de 20 años y pues era un seminario. Y él se queda pensando y me dice, bueno, me dice, bueno, para que des la otra semana. Y yo estaba feliz, dije, voy a predicar. Y era justo los dones y carismas. Ya como que estábamos culminando, entonces estaba contento, pasó la jornada, pasó la tarde y para finalizar, el servidor, se acerca a uno de los más antiguos del ministerio y se queda viendo, le dice, oye, Cristian, le dice, la otra semana predicas tú, ¿no? Entonces se queda viendo y dice, pero Eduardo, le dice, tú ya le dijiste a Rubén que predique, ¿cómo me dices a mí? Entonces se queda él pensando, entonces prediquen los dos, dice, prediquen los dos mitad, prediquen los dos mitad, dice. Entonces yo, sometido a mi servidor, dije, bueno, así ha de ser. Total, en la semana le llamé al hermano más crecido que tenía como más de 10 años en la renovación. Yo recién estaba 2 añitos, recién dando mis primeros pinitos. Y le llamo y le digo, oye, Cristian, ¿y cómo tengo que predicar? Le digo, ¿cómo hago mi primera predicación? Y él me da un consejo, más de 10 años en la renovación, me da un consejazo. Y me dice, verás, me dice, coge el texto que vas a predicar, abres la Biblia y ese rato te sale, me dice, ese rato hablas y te sale porque Dios te va a iluminar y ese rato el Espíritu Santo te dice todo lo que tengas que decir. Yo me quedo y le digo, entonces así ha de ser, pues, de abrir la Biblia y lo que me salga en ese rato. Pero dije yo, bueno, con todo voy a preparar, dije yo, con todo voy a escribir, dije yo, no, como más o menos yo ya en la universidad, yo daba exposiciones, discursos, siempre estuve metido en muchas de estas cosas, entonces más o menos haciendo una estructura, de esa manera yo me preparé.
tomando la primera carta a los Corintios capítulo 12 acerca de los dones y los carismas, y comencé a desglosar cada don. Comencé a estudiar qué es don, qué es carisma, las diferencias, orígenes de palabras griegas. Y cuando comencé a querer desmenuzar cada don, comencé a recordar lo que viví en mi comunidad. Decía don de lenguas. Entonces yo me acordé cuando yo recibí el don de lenguas y puse a ver mi testimonio. Y después decía profecía, y me acordaba en un encuentro que recibimos la renovación cómo fue la profecía, y decía y todos los dones. Comencé a acordarme de diferentes manifestaciones del Espíritu Santo que para mí eran muy normales dentro de la renovación carismática, dentro de los eventos, dentro de las asambleas, dentro de nuestros momentos de oración, donde habían profecías, lenguas, interpretaciones, discernimientos, y cada don comencé a acordarme los testimonios que había visto y había oído. Ojo, que había visto y había oído. Y eso lo estructuré muy bonito. Dije, bueno, tengo como 30 minutos de la hora que nos pidió, entonces aquí está. Total, llegó el día sábado, yo me fui muy arreglado, 20 años, con mi camisa blanca, me puse una corbatita, llevé mi hoja, la Biblia, y estaba emocionado, mi primera predicación. Y de esa manera, pues ya llegó, ese día estuvo la iglesia repleta, y pues el hermano que estaba más tiempo, él cogió la Biblia y tal como dijo, cogió la Biblia, tomó el texto y empezó, dale, habla y habla y habla y habla. Yo dije, bueno, él tiene solo 25 a 30 minutos y se pasó 25, 30, 40, y cuando después ya prédica completa, dijo, ahora sí le doy espacio a mi hermano. Entonces yo, pues no, jovencito, cogí mis papeles y comencé a hablar de lo que había visto y había oído mi hermano, como dijo San Pedro, de todas las experiencias que había recibido en la renovación, en ese Pentecostés permanente. Y hablé y hablé y hablé. No sé cómo dice, ¿no? Como dice el cuento, yo no sé si para mi buena o para mi mala suerte, ese día estuvo ahí el párroco, el diácono, un seminarista, el cual había llegado ese día a la parroquia, y los tres estaban en primera fila. Terminé yo y, hermanos, se levantó el párroco. Y el párroco dijo, a ver, lo que habló el primer hermanito estaba bastante bien, pero lo que habló este joven tengo que aclarar, dijo él así. Hermanos, y comenzó de la A a la Z a desbaratar todo lo que yo había dicho. Y comenzó a decir, no quiero decir que esté mal, pero sí está mal, dijo. No es de esa la manera, no es de esa la forma. Es que los dones posiblemente eran para el principio de la iglesia, pero no para ahora. Y comenzó a hablar y comenzó a decirme, yo cada vez me comenzaba a sentir más chiquito, más chiquito, más chiquito. Yo dije, y cuando ya el párroco acabó de hablarme, porque fue contra mí todito, ante todita la iglesia, se paró el diácono, cogió el micrófono y comenzó a decir, yo quiero también complementar las palabras del padre y lo que dijo el hermano, y comenzó así, y lo que dijo el hermano, y todo el tiempo me apuntaba a mí, y hermanos, yo cada vez me sentía más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito. Y a la final el hermano lo que dijo, tiene que prepararse mejor. Ya pues ya me sentía pulga, ¿no? Pero para rematar se paró el seminarista y cogió el micrófono y dijo, bueno, yo estoy estudiando en el seminario, que esto, que el otro, habló de todos sus estudios, así no con un tremendo pavo real, y dijo, y quiero también hacer un eco de las palabras del párroco y del diácono a lo que hablaron de los carismas, y eso de las lenguas, y eso de la interpretación, y eso de este otro, y esto de este otro, y lo que dijo, y la histeria colectiva, y que cuidado somos fanáticos, y hermanos, yo en ese momento era trágame tierra, trágame tierra, trágame tierra, trágame tierra. ¿A qué vine a hablar aquí? Yo dije, yo sí me sentí ese rato. Quería meterme la cabeza bajo la tierra. Me cayeron los tres
sin amor, sin piedad y sin contemplación. Por lo menos era que al final me digan, oigan, esto se equivocó, o no entendí, o acláreme, y por qué habló de esto, y por qué habló de tantas cosas carismáticas. Esa era mi experiencia. Yo no me inventaba nada, yo fui a hablar de lo que había visto y oído. Fui a pronunciar todas aquellas vivencias del grupo, de la comunidad y de todos los eventos de la renovación y lugares que íbamos a evangelizar. Y me parecía a mí tan incoherente que todo, o me parecía a mí, me parecía incoherente, o a la vez me parecía que estábamos en dos lugares diferentes, que yo había visto cosas que ellos todo el tiempo decían que no existía. Yo tenía 20 años. Y al final se acabó el evento, yo salí triste, agarrado mi Biblia, mi corbata, mis hojas, y dije, yo no sirvo para este ministerio. Yo dije, yo no sirvo. Yo que estuve pensando ponerme a predicar, dije yo, no, nunca más, dije así. Entonces, de repente me topó en el hombro un amigo, un gran amigo. Él se llama Dalton. En ese momento, nuestro gran amigo Dalton. Hoy, actualmente, 26 años después, él es sacerdote, padre Dalton Reyes, gran sacerdote, que asesora la renovación carismática. Y en ese momento mi amigo Dalton, que fue ese día con nosotros, me dijo, Rubén, yo no estoy de acuerdo cómo te trataron, me dijo así. No estoy de acuerdo que hayan dividido la enseñanza en dos partes y que el que habló primero se haya llevado más de 40 minutos y te haya dejado a ti prácticamente las obras. No estoy de acuerdo de cómo te habló el párroco, el diácono y el seminarista. No estoy de acuerdo, me dijo. Tal vez tienes que mejorar. Pero me topó el hombro y fuertemente me dijo una palabra y me dijo, pero sigue, no te desanimes. Hermanos, en ese tan sencillo sigue, tan suave, sentí tan fuerte la voz del Espíritu Santo. Sigue. Y hermanos, son 26 años que Dios me ha permitido seguir en este ministerio. Que Dios me ha permitido 26 años proclamar el mensaje de la salvación. 26 años que llevo predicando el evangelio. Hoy aquí, a través de estos medios, a ustedes, mis hermanos, en mis comunidades, aquí dentro de nuestra arquidiócesis y nuestro país. Porque la voz del Espíritu Santo a través de alguien me dijo, sigue. No me quedé en la crítica de ese momento, no me quedé en lo aplastante que fue ese momento, sino en la voz de Dios que me dijo, sigue, porque para predicar, hermano, tú tienes que ser acrisolado. Para predicar, tú tienes que ser, mi hermano, machacado. Para predicar, tú tienes que morir para nacer. Entonces, rápidamente, en estos últimos 15 minutos, yo les quiero hablar de puntos del porqué del predicador, del empezar a predicar por primera vez. Y yo siempre les diré, vengo a hablar de lo que hemos visto y oído. Y por eso les he contado estos testimonios, porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Yo no puedo venir aquí a contarles del testimonio de otro predicador. Yo no puedo pararme aquí a hablar el testimonio de otra persona. Yo vengo aquí a predicarles lo que Dios ha hecho en mi vida y el proceso que Él ha trabajado en mí para que tú te fortalezcas. Y por eso te testimoneo esto, mi hermano, para que también te dé fuerzas a ti. Cuando te digan, no puedes, no vales, no sirve, tu predicación fue mal preparada, hermanos, porque va a haber muchos que van a querer callar tu palabra, tu voz, tu mensaje, especialmente el mal, que va a utilizar muchas veces hasta los mismos siervos de Dios para callarte. Pero tú siempre tienes que tener claro, Dios quiere llevarte más allá para que lleves el mensaje de salvación. Entonces, vamos a hablar de diferentes cuestionamientos. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué quieres predicar? Tal vez porque tu servidor te dijo, porque el Padre te dijo, tienes que ser predicador, porque tal vez alguien de tu familia dijo, tienes que predicar, o en
tu diócesis o en tu grupo no hay quien predique, esa es la razón, estás equivocado. ¿Por qué predicamos? Es porque el Señor nos ha llamado al anuncio. Recuerda, cuando Él eligió a los apóstoles, dijo que Él llamó a los que Él quiso. Entonces, está el llamado de Jesús por encima de todo lo que nos puede a nosotros acontecer. Nosotros predicamos el mensaje no porque nos han pedido, no porque no hay quien haga más en mi grupo o porque el padre en la parroquia dijo usted tiene el carisma, tiene el don, venga para acá a hacerlo. No es por el pedido del servidor, no es por el pedido del párroco, no es por el pedido de mi coordinador, sino es porque Jesús me ha llamado, porque tal vez el pedido de los demás se acabará, pero el llamado de Dios es, mis hermanos, una piedra sólida donde nosotros nos paramos. Por encima de los diferentes momentos de nuestras vidas, de abundancia, de pobreza, de salud, de enfermedad, de pecado o de gracia, el llamado de Jesús está por encima de todas las circunstancias de nuestras vidas. Él te ha llamado a predicar, mi hermano. ¿Y dónde predicamos? Muchos creen y piensan que el predicar es pararse frente a un grupo de oración ya establecido. Y muchos creen, yo soy predicador o yo quiero predicar para pararme a hablar cada 8 días a la gente. Esos no son predicadores. El predicador es aquel que entiende que el lugar de la predicación es en la tarima de nuestra propia vida. Una vez un joven se acercaba y me dice, hermano Rubén, yo ya quiero empezar a servir. Le digo, qué bueno. ¿Y dónde quieres servir? Yo quiero predicar, me dice. Muy bien, ¿tú quieres predicar? ¿Tú quieres predicar? Le digo, excelente. Y quiero preguntarte algo, le digo, de aquí, de este grupo oración, ¿quién ha venido de tu predicación? ¿Cómo es eso? Sí, le digo, ¿quién está aquí porque tú le has invitado, tú le has traído, tú le has predicado el evangelio? ¿A quién has invitado de esta grupo oración? A nadie, dice. ¿Pero por qué no es? Es que me da vergüenza afuera, pero aquí sí quiero hablar de Dios. Estás equivocado, le dije. Nosotros hablamos afuera del Señor y aquí, mis hermanos, nos alimentamos para seguir transmitiendo la palabra del Señor afuera. El buen predicador es aquel que siempre tiene algo que decir. El mal predicador tiene que decir algo. El buen predicador predica siempre en la tarima de su vida, a amigos, familiares, en los lugares donde se encuentra. En cada momento está él ya mirando su siguiente predicación. En cada instante de su vida está guardando el tesoro para poder dar a los demás. El mal predicador siempre está esperando que le deleguen en el grupo oración cada 8, cada 15, una vez al mes. Y si una vez al mes lo hace, pues ya está satisfecho y será hasta la próxima vez, baby. El buen predicador, si ya de una predicación ahora está alimentándose para dar la siguiente, está con ansias de volver a dar otro tema, de volver a hacerlo nuevamente, pero empezando desde la sencillez de su vida, desde la tarima de su vida, desde su cotidianidad, desde el diario vivir. Si está en el taxi, hablando con el taxista. Si está con su familia, hablando con sus familiares. Si está en el trabajo, con sus amigos del trabajo. Si está en el supermercado, al lugar que está, siempre está dispuesto a dar el mensaje. Porque el ser predicador no es pararse en una tarima, en un púlpito digital como este que estoy aquí, ni en un grupo de oración, sino en el diario vivir, a cada momento. Y cuando tú tengas que llevar el mensaje a los hermanos, será el cúmulo de toda la experiencia que tú vives al diario con Cristo. Entonces, mis hermanos, la pregunta es, ¿a quién predicamos entonces? Esa es la gran pregunta. ¿A quién predicamos? Al mundo entero. Jesús dijo, y de predicar a toda criatura, y de bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro llamado, mis hermanos, es a predicar a todos. Y te hago a ti la pregunta, el día de hoy, ¿tú a quién predicaste el evangelio? El día de hoy, a ver, piensa, ¿a quién predicaste? ¿A quién compartiste la palabra? Y no sea como dijo un hermano, yo sí, hermano, yo sí, todos los días. Le digo, ¿y cómo lo haces? En mi estado de WhatsApp, dice. Ahí pongo fotos de Jesús, ahí pongo gotitas del alma, y en mi Facebook, pues ahí empapelo de fotos, de mensajes. Yo estoy todo el tiempo, dice, hablando de Cristo.
Claro, en las redes sociales pone fotos, pone imágenes, Dios te bendiga, pero cuando está face to face, cara a cara, no le sacan ni un amén, no le sacan ni un Dios te bendiga, ni un Padre Nuestro, y peor frente a los amigos y a las amigas. ¿Y a quién predicamos? Dios nos llama a nosotros a predicarlo, mi hermano, en donde estemos, con quien estemos, cuando sea, donde sea, las 24 horas del día, los 365 días del año, somos llamados a ser predicadores. Ah, no, es que yo pensaba que era ser predicador si me invitan alguna vez a un evento, a una tarima, a un lugar que está mucha gente, ahí hablo de Dios, sí, qué lindo, ¿verdad? Es precioso cuando la gente está reunida, pero cuando no está, cuando no hay nadie, entonces ¿a quién, mi hermano? Exactamente, la predicación del evangelio está dada para toda criatura. Y ahí viene la gran diferencia. ¿Somos motivadores o somos predicadores? A ver, ¿quién eres tú, mi hermano? ¿Eres motivador o eres predicador? ¿Qué hace el motivador? El motivador llega y a la gente utiliza palabras claves, utiliza estrategias, utiliza por ahí algo rebuscado de alguna cita de algún personaje. El motivador sabe hacerles parar, hacerles a la gente pues que saquen en ese momento el estrés. El motivador hace técnicas para que la gente esté concentrada, no se duerma. El motivador. El predicador no es motivador. El predicador no es motivador. Nosotros no somos motivadores, mis hermanos. Somos predicadores del evangelio. No estamos para motivar al pueblo de Dios, sino para llevar la palabra de Dios. No estamos solo para entretener a la gente, sino para a través de la predicación anunciar, denunciar y vivir también lo predicado. Porque el predicador anuncia es verdad, denuncia es verdad, pero también vive la predicación. Cuando tú predicas, el primer cuestionado soy yo. Cuando yo predico, mis hermanos, el primer cuestionado soy yo, el primero salgo pensando, que salgo totalmente a veces quebrantado, soy yo. ¿Por qué? Porque el mensaje fue para mí. Y si alguien más le llega a la gente en la comunidad, gloria a Dios. Si alguien más ha estopado, qué bueno. Pero el primer cuestionado soy yo. Así que no somos llamados a ser motivadores, sino predicadores del reino. Y aquí, por ejemplo, en mi realidad, no sé dónde la tuya, pero hay hermanos que llaman y dicen: aló, hermanito Rubén. Le digo: sí, ¿cómo está? Para que nos ayude dando una charlita. Y le digo: a ver, usted que es de alguna escuela, institución. No, yo soy un grupo de oración. Entonces, si usted está en una comunidad carismática, en las comunidades carismáticas no damos charlitas ni charlas, porque no somos charlatanes. Nosotros predicamos el evangelio. No es venga a darme una charlita. No, mi hermano. Nosotros vamos a predicar el evangelio. Y la predicación del reino de Dios es aquellos para los cuales dice que ni el ojo vio ni el oído oyó. Es el mensaje poderoso de la palabra del Señor. Entonces, aquí tenemos que, ya enmarcando de que no somos motivadores, sino predicadores, vamos mirando que en medio de este oficio, de este trabajo de la predicación, vamos a ponerle un título. Está la técnica versus el poder. La técnica versus el poder. Muchos creen, muchos piensan que para predicar el evangelio usted tiene que tener mucha técnica de oratoria, mucha técnica de discurso, mucha técnica para llegar a las personas. Tiene que tener pues ciertas habilidades para que la gente se concentre, para que las personas estén totalmente atentas a su discurso, hermano. No es técnica, sino es poder. Y es el poder del Espíritu Santo. Por eso recuerden en 1 Corintios 2, 3 al 5, Pablo dijo: lo prediqué y lo hice, para que así ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. No se trata aquí, mi hermano, solo de darle pasos.
Sí, a ver, el primer paso, introducción. Segundo paso, testimonio. Tercer paso, desarrollo. Utilice métodos, tal vez métodos de las fuentes bibliográficas. Utilice tal vez la fuente cosmológica, antropológica. Hagamos un desarrollo, un exégesis. Hagamos unos ejemplos comparativos, cualitativos de la palabra. Después de eso, un cierre, un desarrollo, una cita y oración. Hermanos, lo hice en cuanto, en un minuto, un desarrollo es lo más sencillo. La técnica, hermano, realmente es simplemente usted hacer un esqueleto, un cronograma de la predicación. Pero jamás va a sustituir el poder a la técnica, jamás va a sustituir el poder del Espíritu Santo a la técnica, jamás, mis hermanos. El poder del Espíritu Santo, mi hermano, está por encima de la técnica. Y ahí vamos a mirar cuando hay poder. En Hechos capítulo 10, versículo del 44 al 46 dice la palabra de Dios. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que lo escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pedro estaba en la casa de Cornelio y ellos eran romanos. Y Pedro, después de la visión que tuvo de la manta frente a él, Dios le envía a la casa de Cornelio a predicar la palabra de Dios, de dar el mensaje de salvación. Y ahí nos dice en el versículo 44 que mientras Pedro estaba todavía hablando, o sea, mientras Pedro estaba predicando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Mire, mi hermano, ese es el poder de Dios manifestado en el oficio de la predicación, que mientras tú predicas, mientras yo predico, mientras el pueblo, los que son llamados a este trabajo, hermanos, el Espíritu Santo debe que descender los que escuchan el mensaje. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre los que escuchaban el mensaje. Se manifestó un Pentecostés en la predicación. Por eso no se trata solo de técnica, no se trata solo de pasos, no se trata solo, mi hermano, de nosotros ser grandes motivadores o aquellos muy intelectuales, sino el poder del Espíritu Santo manifestado en el bautismo del Espíritu Santo. Deben que manifestarse los mismos signos y prodigios del Evangelio mientras predicamos, mi hermano. La gente no tiene que salir contenta, simplemente la gente no tiene que salir entretenida de los mensajes, sino tienen que salir transformadas con el poder de Dios. Y tenemos que mirar que las personas reciban, hermanos, el poder, la gracia. Porque ¿qué dice aquí, mis hermanos? Que mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. ¿Y saben qué? ¿Qué sucedió? Sobre estos gentiles se quedaron asombrados del resto de judíos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Fue un Pentecostés poderoso en ese lugar mientras Pedro predicaba, llevando el mensaje de la salvación. ¿Qué dice? Que hablaban en lenguas y alababan a Dios. Hubo conversión. Cuidado de esos predicadores que llevan solo el miedo, el terror, el caos. Cuidado de esos predicadores que solo llevan al pueblo de Dios el miedo, que más hablan del mal, del maligno, que del amor de Dios, que más hablan del mal, que más hablan del diablo, que del poder del Espíritu Santo. Cuidado de esos predicadores que andan solo hablando del fin del mundo, de desastres, de caos. Andan solo hablando del infierno y mandando a todos al infierno. Cuidado de esos predicadores, que la gente después de sus predicaciones o después de sus mensajes, la gente sale con temor, con miedo, con angustia, desesperados. Ay de esos predicadores, mis hermanos. Tú y yo tenemos que predicar el poder de Dios, la gracia del Evangelio, y tiene que medirse, porque las personas después de la predicación tienen que salir aquí, como nos dice, hablando en lenguas y alabando a Dios. Tiene que haber manifestación, poder de Pentecostés.
cuando tú y yo transmitimos el mensaje del Señor a todas las naciones. Tiene que haber, mis hermanos, ese fuego que devora en los corazones. Las personas no tienen que salir solo contentas ni entretenidas, sino tienen que salir con la conversión y la salvación en Cristo Jesús. Cuidado de esos predicadores también que se pasan solo hablando de ellos. Es verdad, yo les di un testimonio, pero no me paso hablando de mí, mi hermano. A veces un testimonio refuerza el mensaje y está bien, pero ¿cuántas veces he asistido a grandes eventos? Viene el predicador, hablan de ellos, hablan de su ministerio, hablan de su apostolado, hablan de sus cosas, pero nunca topan, mis hermanos, la palabra de Dios. Nunca hablan del evangelio vivo. Siempre están hablando de ellos mismos. Cuidado los predicadores que solo se hablan de ellos mismos. Solo se hablan de ellos mismos. Y hermanos, aquí no hemos venido a hablar de nosotros. ¿Qué dijo San Pedro en Hechos 4:20? Miren lo que dice en Hechos 4:20, fue la primera cita que les di, mis hermanos. ¿Qué dice Pedro? Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído a un Jesús vivo y resucitado. Cuando habla nosotros los predicadores, nosotros los predicadores no podemos dejar de hablar de Jesús, de lo que hemos visto y oído a Jesús vivo y resucitado, mi hermano. Cuidado, estar solo hablando de uno mismo. Es una tentación que uno puede caer. Claro, es que tanta maravilla Dios ha hecho, pero tal vez una referencia, un testimonio, algo que ilustre al pueblo, algo que nos ayude para entender, está bien, pero no pasarnos hablando los 45 minutos solo de mi vida, como que ha sido mis bitácoras personales. También, mis hermanos, comprendamos que tenemos que introducirnos a la realidad del pueblo de Dios. ¿Qué nos decía San Pablo en la 1 Corintios 2, 3, 5? Mi mensaje, mi predicación fue muy sencilla. En lugar de discursos ingeniosos, persuasivos y sofisticados. Mis hermanos, nosotros tenemos que llegar al pueblo de Dios con su lenguaje, con su palabra, con su cultura, en medio de lo que ellos viven, de sus afanes diarios. No podemos llegar a pararnos al pueblo de Dios desencarnados de la realidad, como buenos turistas, como buenos gringos, ¿no es cierto? Pararnos aquí a hablar de cosas maravillosas mientras el pueblo sufre, mientras el pueblo tiene hambre, enfermedad, escasez. Nosotros estamos hablando de otras cosas, mi hermano. Encárnate en la realidad del pueblo de Dios, encárnate en la realidad de tu comunidad, encárnate en la realidad de tu diócesis, encárnate en la realidad que ellos viven. Y especialmente, nada de discursos sofisticados, ni palabras persuasivas, ni discursos rimbombantes, ni cosas. Y que les vengo a hablar este momento de la teología con una exégesis totalmente centrada en la visión cosmológica y con la antropología cristiana, la cual nos va a hablar del séptimo cielo. Hermanos, eso cambió. Eso es palabras de vida eterna. Eso es mensaje de Dios, no, hermano. Eso es un ego inflado, hinchado, que simplemente quiere que le vean. Y usted y yo no podemos llegar con palabras ni discursos rimbombantes, ni con palabras ni discursos que al pueblo de Dios le salga mareado, sino con palabra viva, con palabra de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? En las redes sociales, en estas plataformas y en estos medios, es el gran pecado del pueblo de Dios, diría yo así. ¿Por qué? Y lo digo, mi hermanos, y también como profeta lo denuncio, mi hermanos, lo denuncio. ¿Qué busca el pueblo de Dios? Busca solo entretenimiento. Busca muchas veces el morbo cristiano, que el mensaje, que el sello, que el obispo acá, que el papa, que esto, que el otro, que el gran conflicto del predicador de por acá. Y en eso está la gente, que por qué el padrecito de acá no aparece, que haya vuelto, y se pasan en las redes solo buscando entretenimientos, buscando escándalo cristiano y cosas, que debatió contra los pastores, que le cayó al pastor, y andan bien mirando esos videos la gente. Y claro, pero cuando ponen predicaciones, mensajes del Señor, fuerza del Señor, palabra, evangelio,
a esos no va la gente. A esos no les gusta esos videos de formación, videos que llevan la predicación del evangelio. Eso no buscan. Porque buscan solo el entretenimiento, buscan solo lo llamativo. Claro, si ponen dones, carismas, lenguas, ponen cosas así, la gente vuela a esos videos. Pero cuando ponen predicación, ponen crecimiento, la gente, muy pocos miran ese material. Porque eso pasa en la iglesia, eso pasa en la renovación. ¿Cuántas veces ha pasado aquí en nuestra realidad? Gran evento de evangelización. Hermanos, al gran evento de evangelización llegan siempre las 3 hermanas tridentinas, ¿no es cierto? Las 3 tridentinas, aquellas que tienen 3 dientecitos, ya las viejitas, las que son, ya llegan con su bastoncito, las fieles, las de siempre, llegan a la formación. Pero usted ponga gran evento de sanación, liberación y exorcismo, hermanos, no hay donde poner un pie en ese coliseo. No hay donde, el abasto de gente. Y en las redes sociales es exactamente lo mismo. Donde hay formación, donde hay predicación, donde hay crecimiento, la gente, lamentablemente el pueblo de Dios no busca. Pero si empiezan a poner videos de todo tipo de cosas, esos sí van. A eso sí buscan. Hermanos, crezcamos, maduremos, busquemos leche espiritual que nos quede para nuestro crecimiento y no solo busquemos entretenernos, sino busquemos, mi hermano, en nuestra búsqueda, en nuestra sed, algo que nos vaya a nosotros dejando palabras de vida eterna y crecimiento que podamos dar a la comunidad y al pueblo de Dios. Y así vamos terminando la enseñanza, recordando que la preparación, mis hermanos, siempre va a ser para nosotros el sello de calidad. Recuerda esto, que Dios bendiga algo bien preparado a algo improvisado. Que Dios bendiga algo bien preparado a algo improvisado. ¿Se acuerdan de ese hermano que les decía? Que me decía que coja la Biblia, que lea y ahí sale que el Espíritu Santo ese rato se derrama, hermano. Cuidado con esos consejos falsos, erróneos y baratos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere jamás que tú improvises en la comunidad. Jamás improvises al pueblo de Dios. Hermano, yo estoy aquí frente a ustedes, frente a una predicación preparada, orada, discernida, trabajada, pulida. No estoy aquí simplemente dando cosas, hablando lo que yo pienso ese rato. Aquí para predicar, nosotros nos preparamos, oramos, discernimos, estudiamos la palabra para poder llevarla al pueblo de Dios. Jamás te atrevas a pararte frente al pueblo de Dios sin haber orado, sin haber, hermano, tu corazón quebrantado ante el Señor y a la vez también preparado tu enseñanza. Nunca te atrevas a improvisar el mensaje del Señor. Es sagrado la palabra de Dios y no podemos llegar, mis hermanos, ese rato a lo que nos salga, ese rato a lo que Dios me inspire, ese rato, no, mi hermano, eso es una trampa del maligno que quiere desvirtuar este oficio de la predicación. Jamás suplirá una predicación bien preparada, una predicación bien realizada, una predicación bien orada, algo que te paras de ese rato, mis hermanos, a hablar y a sacar ideas de ese momento. No caigas nunca en esa trampa. No dejas que esa trampa inunde tu vida. Y para finalizar, recuerda, mi hermano, el miedo es tu mejor aliado. Y usted va a decir, ¿cómo es eso? Sí, el miedo es tu mejor aliado en la predicación. Sí, mi hermano, el miedo es tu mejor aliado. ¿Por qué? Miren, 2 de Corintios 12:10. 2 de Corintios 12:10. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades
que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. San Pablo nos va a decir que se alegra de las debilidades, de los insultos, de las necesidades, de las persecuciones, de dificultades, porque sufre por Cristo. Cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Y el predicador siempre tiene que sentirse débil, siempre con el miedo en su corazón de sentirse un siervo indigno, miedo ante las personas que va a estar en ese momento. Cuidado de los predicadores que ya son sabelotodos, son cancheros. Y una vez escuchaba a una hermanita, ¿no? Que Dios le bendiga, y decía ella: denme un micrófono y sabrán yo cómo predico, denme un micrófono y verán cómo voy. Cuidado, mi hermano. Aquí tengo el micrófono porque de qué otra manera llego ante ti, ¿no es cierto? Pero no es que denme el micrófono y verán. No, mi hermano. Aquí no se trata de que aquí somos los expertos en dar temas, expertos, ya sin miedo me paro, póngame en donde sea, como sea, que yo aquí vengo pues con, aquí soy. No, cuidado los sabelotodos, cuidado los que ya perdieron el miedo en el camino, porque si perdiste el miedo en el camino, entonces ya no te sientes necesitado. Si ya perdiste el miedo, entonces ya no necesitas de la unción, del poder, de la gracia divina. Siempre siéntete necesitado, siempre siéntete en tu corazón que falta en tu vida algo más, que todavía eres un proceso por terminarse, que todavía estamos de las manos del alfarero. Siempre siéntete con ese temor, ese miedo en tu corazón, santo a Dios desde luego, pero a la gente que vas a manifestarte. Hermanos, no crea que es fácil para mí estar aquí parados. No crea que es fácil para mí hablar ante ustedes. No crea que para mí, hermano Rubén, aquí coge el micrófono y hermanos y empieza. No, para mí hay mucho miedo en mi corazón, porque todavía yo me siento ese proceso que falta en mi vida, ese barro que todavía está ahí quebrantado, ese barro que necesita de las manos de Dios. No es fácil pararse al frente, mi hermano, ante ustedes, ante ti. Tú sabes mucho. Hay hermanos muy preparados. Detrás de la pantalla estás tú, que tienes mucho conocimiento, ¿verdad? Y yo que estoy aquí, yo de igual manera débil. Yo me siento aquí como las palabras de San Pablo, mi hermano, débil realmente, pero sé que cuando más débil soy más fuerte en Cristo. Y el predicador tiene que entender, el predicador tiene que saber que parte de este ministerio es, mis hermanos, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades. Tiene que entender que parte de este ministerio son los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades. No es color de rosa. Cuando tú empiezas a predicar, siempre va a haber la oposición, porque el mal no quiere que tú lleves la palabra de Dios. No crea, mi hermano, que a nosotros nos resulta fácil sostener este canal. No crea, hermano, que no recibimos nosotros comentarios que no son siempre positivos. No crea, mi hermano, que no recibimos también el rechazo. Lo recibimos. Y muchas veces son de nuestros propios hermanos de comunidad. Nuestro propio grupo de oración. Hermano, usted dijera, no, una vez un día tan linda, una hermanita me escribía, y Dios bendiga a nuestros hermanos de Argentina, especialmente de su capital, Buenos Aires. Dios les bendiga, especialmente a mi hermanita María Villalba. Ella me decía un día: hermano, cuando usted venga para acá, para nuestra ciudad, yo seré la primera que haga cola, decía, haga fila, decía ella, para cuando usted venga yo me alistaré con un mes de anticipación, decía mi hermana, tan linda, que le mando todo mi cariño. Y me daba mucha ternura en mi corazón leer sus palabras llenas de amor. ¿Sabe por qué? Porque mi grupo oración no nos sigue en el canal. Aunque usted no lo crea, mi propia comunidad, mi propio grupo oración, ¿saben qué? Ellos no siguen nuestro canal, en donde estoy junto con ellos.
Bien dice, no, estuvo con ellos y no lo conocieron. Vean, mi propio grupo oración no sigue en el canal. Una que otra enseñanza, uno que otro hermanito siguen, pero el resto no siguen, el resto no ven las predicaciones, no ven, porque les pregunto, digo, oigan, recién les digo a ellos, les digo, hermanos, subimos estos temas la semana, y ellos se quedan viéndome, ya vamos a revisar, o se quedan callados y no dicen nada, ¿se dan cuenta? Uno pensaría, ¿no?, que ellos son los que están todo el tiempo siguiendo, ellos que están con nosotros, ellos que nos acompañan, ellos que están a nuestro lado, ellos que se sientan a planificar a nuestro lado. Usted pensaría que ellos están todos los días viendo, todos los días dando like. No, ellos son los que nunca ven, los que nunca están. Y usted va a decir, qué contradicción, ¿verdad? Porque es así, mi hermano, esa es la contradicción del reino de los cielos. Y es cuando tú, como predicador, te levantes, muchas veces los tuyos serán los que no te reconozcan. Recuerda a Jesús, cuando fue a su ciudad, a Galilea, los suyos, los coterráneos, fue donde menos milagros hubo. ¿Por qué? Fue los que no le creyeron. Cuando Jesús dio la palabra de Isaías, ¿qué dijo la gente? Ese no es el hijo del carpintero, pero si sus hermanos están con nosotros, le conocemos a María, qué bien hablarnos a nosotros, mandemos al despeñadero a Jesús. Eso pasó ahí en su ciudad. Y muchas veces tú pensarás, en mi grupo van a apoyarme, en mi comunidad van a apoyarme, en mi ciudad van a apoyarme. Hermanos, si en las estadísticas de nuestro canal, nuestro país está en el 7º puesto, ¿se da cuenta? ¿Cuál país? Ecuador. Nuestro país está en el 7º puesto en las estadísticas. Nuestro país es el que menos nos escucha, el que menos nos acompaña y el que menos nos apoya. Y menos nos apoya también económicamente. Hemos recibido más del extranjero que de nuestros propios hermanos aquí. Y usted va a decir, pero qué raro, ¿verdad? Pero ¿cómo es eso? Es que esa es la contradicción, mi hermano. Ese es el signo que acompaña al predicador. Ese es el signo que tendrás también que tú sufrir muchas veces. Que aquí, mis hermanos, muchos hermanos predicadores de la renovación en nuestra diócesis nos han querido callar. Nos han querido a nosotros decir que ya no demos el mensaje, que ellos son los predicadores oficiales. Dese cuenta, mi hermano. Obviamente a nosotros la renovación nos respalda, la renovación está con nosotros, el Consejo Diocesano más aún está apoyando siempre a nuestro canal, pero así es, mi hermano. Tú no creas que cuando empiezas a predicar todo será color de rosas, no habrá problemas, a los que llevo la palabra de Dios y aquí las puertas tienen que abrirse. No, mi hermano. El signo del predicador son los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades. Sí, mi hermano. Con tu comunidad, con tu mismo movimiento y a veces con tus mismos pastores eclesiales. Muchos no reconocerán. Pero tú tienes que seguir predicando, tú tienes que seguir, mi hermano, dale. Tienes que seguir, no tienes que callar. Alguien necesita, mi hermano, tu mensaje, la palabra que tú tienes que dar. Hermano, la palabra que Dios te ha dado a ti, no ha dado a otra persona en el mundo. Tú con esa palabra que Dios te ha dado tendrás que llegar a los hospitales, tendrás que llegar a los matrimonios, a los jóvenes, a los adolescentes, a los que están en la cárcel, a los divorciados, a las personas confundidas, con tu mensaje, con tu palabra. Tal vez, hermano, yo llegaré aquí a los carismáticos en el canal, pero tú tendrás que llegar a otro lugar, a otro sitio, porque esa es la gracia del evangelio. No todos llegamos a todos y tú tendrás que llegar a esa parte del pueblo de Dios que necesita tu mensaje y tu voz, aunque los mismos tuyos no te reconozcan y no te escuchen. Y tú, si piensas que necesitas que el grupo de oración te reconozca y que estés todos los días de tu grupo predicando, estás equivocado. Ellos te llamarán de vez en cuando, como a mí, mi hermano. A mí me llaman a predicar mi grupo de vez en cuando. De vez en cuando me llaman.
Aquí estoy con ustedes a diario, pero en mi grupo de vez en cuando, porque es así la realidad. Y a ti posiblemente también sea lo mismo. Te llamarán de vez en cuando, pero tú estás predicando todos los días desde la tarima de tu vida, todos los días desde tu canal, todos los días desde tu perfil de Facebook, todos los días, hermanos, en tu casa con tus amigos y en cada sitio, porque ese es el predicador. Y termino nuevamente con las palabras de San Pablo en 1 Corintios 2 del 3 al 5. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos, persuasivos y sofisticados, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Mi hermano, en esta predicación yo te he abierto mi corazón. Te he dado a conocer también lo que Dios me ha dado. Y lo que a mí también con lágrimas he sufrido y he vivido en este ministerio. Tómalo como un tesoro. No he venido a darte solo pasos o técnicas, o como te decía al inicio, a ver, primero introducción, después desarrollo. No, mi hermano, no hablamos solo de un discurso. Hablamos de palabras de vida eterna. Cuando le abandonaron a Jesús los discípulos, Jesús se acercó a Pedro y le dijo, ¿y ustedes por qué no se van? Pedro le dijo, ¿a dónde iríamos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, nosotros estamos llamados a llevar las palabras de vida eterna del Maestro. Y que esas palabras de vida eterna que a muchos disgustan. Y que más aún hasta los mismos discípulos le abandonaron a Jesús. Tú estás llamado también a dar las palabras de vida eterna del Maestro. Donde sea, como sea y cuando sea, mi hermano, porque no podemos callarnos, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, no podemos, miren lo que dijo Pedro, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de hablar. No, mi hermano, el predicador no puede dejar de hablar, no puedes, que no podemos. Y para tú hablar con tu amigo, con tu compañero del trabajo, del colegio, no vas a empezar a ver paso número 1, introducción, paso número 2, desarrollo, paso número 3, visión cosmológica, visión antropológica. No, mi hermano, así no haces con la gente. Tú hablas de un Cristo vivo, resucitado. No estás con pasos, estás predicando el evangelio en base al testimonio. Pero, y con eso termino, pero, obvio, mi hermano, que necesitas preparación. Este es un oficio. Obvio que necesitas un camino. Obvio que necesitas ser adoctrinado, que necesitas ser formado, sí, pero eso no lo es todo. Es como los ministerios de alabanza. Primero eres hijo, después eres músico. Primero eres adorador, después tocas el instrumento. Primero alabas a Dios, después compras los instrumentos. No al revés. Y el predicador es lo mismo. Primero, mi hermano, es el fuego devorador de Dios. Y después son las técnicas. Después es el fundamento. Después es eso que tanto quieres. Después, no lo primero. Primero es el beso que Dios te ha dado en tu vida, mi hermano. Y más aún, te voy a dejar al final de este video el enlace de la lista de reproducción de nuestra formación de predicadores. Así es, mi hermano. Tenemos en el canal 8 temas para formar predicadores y se llama el curso Formación de Predicadores, donde en 8 temas damos de una forma amplia cómo se debe formar un predicador. Damos en 8 temas. Sí, lo hemos hecho, lo damos. Pero tú tienes que aprender a entender que primero, mi hermano, está el amor y después está la técnica, no al revés. Lo que el Padre busca son adoradores, ¿sí? Adoradores, no motivadores. ¿Sí me comprendes? Primero es eso, después es la técnica, al final es la técnica. Primero está el amor, después la técnica. Y te vamos a dejar en la descripción de abajo
lo que es el link para que entres a la formación de predicadores, y al final voy a dejarte un solo cuadro para que hagas clic y te va a salir todita la formación de predicadores. Ahí en cambio vas a observar que es diferente, porque te vamos a dar técnicas y está en el canal, mi hermano. No hay ningún valor económico para que tú adquieras, simplemente haces un clic. Pero si has llegado hasta aquí, y te agradezco, debajo de este video tú vas a encontrar un corazón que es del thanks o el gracias. Ahí puedes, mi hermano, si este video tú sientes que ha sido de bendición para tu vida, puedes ahí, mi hermano, dejar tu ofrenda, tu donación. Porque recuerda, la palabra de Dios es gratis, lo que cuesta es producirla. La palabra de Dios es gratis, lo que cuesta es producirla, mi hermano. Todo el equipo que tenemos aquí, el equipo de trabajo, todo este arsenal para que llegue en esta calidad de audio y video a tu casa, mi hermano. Y gracias por aquellos que interceden por nuestro ministerio. Y gracias por sus ofrendas y donaciones. En todos los videos tú encontrarás ese corazón de gracias, de thank yous, ¿no? De thanks, perdón mi inglés. Y en la formación de predicadores de igual manera. Si tú haces la formación, vas a encontrar debajo de cada video ese gracias. Y si, mi hermanos, ha valido este trabajo y vale esa formación, también gracias, porque recibiremos de tu parte esa ofrenda que nos ayuda a seguir adelante con este ministerio. Dios bendiga, Dios te proteja y Dios te guarde, para que a través de este mensaje tu corazón, tu boca sea una llama ardiente y puedas llevar el evangelio del Señor, para que el fuego del Espíritu Santo arda en todos nosotros y nos permita mirar su gloria desde la sencillez de nuestras vidas. Padre, todo esto te hemos pedido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano, por estar aquí en tu canal de oración carismática. Dios te bendiga, te guarde y te proteja, mi hermano. Gracias. Bendiciones en Cristo Jesús el Señor.